lo ideal sería sacar densidades para poder relacionarlo con las velocidades y las velocidades después con las áreas y diámetros. Pero no podemos porque tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Acá no me dan velocidades, áreas, tengo áreas, pero sigo teniendo dos incógnitas. Entonces sigo tratando de deslumbrar esto. Hay que entender que la densidad es la inversa del volumen específico, o el volumen específico es la inversa de la densidad. Por lo tanto, aquí ya podríamos calcular un valor. ¿Para qué me va a servir? No sé, pero estoy relacionando fórmulas con respecto a los datos que me dan. Por eso anotar la fórmula, colocarla ahí, meterle cuerpo, ¿qué hago con esto? No tengo. Entonces, por eso es importante traer estas fórmulas para ver qué puedo hacer con lo que me están entregando. Por ejemplo, aquí puedo sacar densidad y el ejercicio se va dando por sí solo. Densidad 1. ¿Por qué densidad 1? La densidad, independientemente de que sea un circuito abierto, las densidades cambian, tanto en la entrada como en la salida. Principalmente porque... ¿Tiene el volumen 1? Sí, tengo solamente el volumen específico, 1 y 2. Las densidades varían por el trabajo propio de la turbina, por lo tanto, la cantidad de partículas con las que ingresa la sustancia de trabajo con las que salen son diferentes. Por lo tanto, la carga de densidad que tiene la sustancia de trabajo va a variar. Por eso hay una entrada y una salida. Lo que no varía es el flujo másico, propiamente tal, porque no se crea ni se destruye, solamente se transforma, por lo tanto la misma cantidad independiente en las condiciones que salgan va a ser lo mismo y las velocidades también. Entonces podemos calcular aquí la densidad número 1, que es 1 partido el volumen específico número 1, que son 0,10 metros cúbicos partido por kilogramo. El resultado, por favor, 1 partido 0,10 10 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces tenemos que analizar la densidad, la unidad medida de la densidad. ¿Es masa partido por volumen? Exactamente. ¿Listo? Adelante. Entonces, si ya tengo la densidad, no necesitaría sacar el caudal, porque el caudal no me da ningún tipo de dato que me esté pidiendo, porque me está pidiendo área final y me está pidiendo potencia. Por lo tanto, pero sí con eso podría sacar la velocidad, porque ya tenemos el área de entrada, la densidad y el flujo máximo. Podría sacar la velocidad de entrada. Velocidad 1 entonces va a ser flujo másico dividido densidad por área, porque estoy despejando. Y la velocidad se mide en una unidad de distancia partido por una unidad de tiempo, por lo tanto, al menos debiese dar metros partido por segundo. El flujo máximo entonces son 2, esto tiene que trabajarlo como tal, 2 kilos partido por segundo. La densidad son 10 kilogramos por metro cúbico y el área son 0,020 metros cuadrados, 0,020 metros cuadrados. Se dan los metros cuadrados, queda metro, los kilos se van y finalmente queda metros partido por segundo. El que no entiende tiene que hacerlo separado como lo vamos a ver, y en factura ya. ¿Ya? ¿Cuánto da esto, chiquillos? 10. Esto da entonces 10 metros partido por segundo. Tienen que entender por qué 10 metros partido por segundo. Analicen la unidad de medida. Bien, tenemos la velocidad. Entonces, la teoría nos dice, a través de la primera ley, de que el flujo másico número 1 es igual al flujo másico número 2 y la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Por lo tanto, conociendo eso, si la velocidad 1 y 2 son las mismas, flujo másico 1 y 2 son los mismos, lo único que nos restaría sacar para sacar el área número 2 y terminar con el diámetro es sacar la densidad número 2, que son factores que sí varían. Y la densidad número 2 la vamos a sacar de la misma manera con el volumen específico número 2. Si no me lo dieran, estaríamos jodidos, no habría nada que hacer. Por lo tanto, 1 partido por el volumen específico número 2, que son 2,8,
metros cúbicos por kilogramo. Y eso, por favor. 0,36 aproximando, queda 0,357. 0,36. Ya, 0,36 kilómetros cúbicos. ¿Ya? Entonces las densidades en este sistema tienen y van a variar por el trabajo propio de la turbina. Pero la velocidad y el flujo máximo, como lo dice la teoría, son lo mismo. Y eso me sirve, obviamente, para calcular entrada y salida de un sistema. Ahora con eso podría calcular el área de salida. El área de salida, leo la fórmula y la despejo, sería flujo máximo dividido la densidad por la velocidad. El flujo máximo sigue siendo el mismo, kilo partido por segundo. La densidad cambió ahora a 0,36. Hay que analizar por qué disminuyó la densidad. 0,36 kilómetros cúbicos. ¿Por qué disminuye la densidad en un sistema termodinámico con respecto a la entrada y la salida del funcionamiento de cualquier turbina? Analícenlo. ¿La temperatura? Por la temperatura. Muy bien, excelente. 10 metros partido por segundo, esa es la velocidad, ¿cierto? Listo. Yo sé que si estoy calculando área, la unidad de medida debe darme metro cuadrado si estoy trabajando con metros, o una unidad de medida de área. Por lo tanto, lo que tal que aquí, debo esperar eso, no lleguen al final con que un kilo partido por segundo, y no, hay que relacionarlo con lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, yo analizando acá, veo que esto se va, eso se va, un metro se toma estos dos y queda Metro uno. cuadrado. Perdón, quedan dos aquí, metro cuadrado. ¿Cuánto es, chicos? 0,55. 0,55 metros cuadrados. Ya conociendo la unidad, perdón, la fórmula, una de las tantas, porque hay varias para poder calcular áreas, lo podemos hacer por el sistema sexagesimal o a través de cálculos de áreas por sistemas radianes. Podemos despejar el diámetro, porque como ya sabemos, el área número 2 la acabamos de calcular. Eso que me están pidiendo, puedo despejar el diámetro número 2. Por lo tanto, el diámetro va a quedar aquí como área 2 por 4 Raíz cuadrada. partido por pi, y esto raíz cuadrada. ¿Y por qué? Porque aquí ya venía un 2, y para poder sacar ese 2 se saca con la raíz cuadrada. Pero lo hicimos directo, todo eso ya no lo entiendo, ¿cierto? Entonces, el diámetro, ¿cuánto es? Bueno, donde dice área 2, vamos a colocar al tiro el valor, que son 0,55. Buenas tardes. Y esa raíz, obviamente, se va a poner el cuadrado del área que está al interior de la raíz. ¿Cuánto? 0,70. Ahí hay que verificarlo a ver si está bien. Y ahí queda 0,70 Metros. El diámetro número 1 era 0,16. Ya, 0,70. Medio 0,85. ¿Puede haber una diferencia? Finalmente, la potencia desarrollada va a ser igual al flujo máximo por la entalpía 1 menos la entalpía 2 menos el calor. ¿Y esto qué unidad de medida era? Kilojoule partido por Puedo kilogramo. sacarle la raíz cuadrada. Da 0,83 pues. Me faltó sacarle la raíz cuadrada. Da 0,83. Muy bien. Desde que vos lo verifiquen. Adelante, buenas tardes. Nosotros ocupamos la fórmula para poder sacar potencia en una turbina, que es el flujo máximo, pero entrega un escáner. 2 kilos partido por segundo. La entalpía número 1 es 2800. Voy a colocar la unidad de medida afuera. El entalpía no 2180. Y el calor son 60. Todo está en kilojoule partido por kilogramo. Aquí hay que tener cuidado porque uno de estos puede que no esté en kilojoule kilogramo, sino en unidad de medida de potencia. Por lo tanto, ese valor hay que sacarlo y transformar estos dos, multiplicándolo por el flujo máximo, porque si se dan cuenta,
Este valor que está aquí está solamente para poder transformar una energía específica a potencia. Kilojoule partido por kilogramo, kilojoule partido por segundo. Se van los kilogramos y transformo estos valores en valores potenciales, que es solamente para eso. Por lo tanto, si uno de estos ya está en kilojoule por segundo, lo saco, multiplico esto y después hago la resta o suma, porque aquí no puedo generar adición o sustracción si uno de estos no tiene la misma unidad de medida. Por eso hay que tener cuidado. En este caso no hay problema. Por eso coloqué la unidad de medida afuera, considerando que cada uno de estos tiene esa unidad de medida. ¿Cuánto nos dio la potencia entonces? 1120 kilowatts. ¿Ya? Eso es, chicos. Profe, ¿Sí? ¿hay una cuestión de la potencia de puro calor o menos calor? Menos. 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 Por si acaso aquí está la... Ahí está. Ahí. Ya, esa es la fórmula que busqué. ¿Sí? Está en la archivo. Un par de minutitos y seguimos con el segundo. Y tenemos que darle duro. Profe, este ejercicio está en plataforma, ¿cierto? Sí, está todo en plataforma ya, pero no está eso en el ejercicio. No, pero... Sí, O por esto es de la semana pasada, sí. Está desde la semana pasada. Ahora subí el de esta semana, y otro archivo. Ah, ya. Pero es la continuación, o sea, a este mismo le sigue agregando cosas, ¿no? Vale. Esto vamos a ver el tiro. Pero un poquito, profe. ¿Le saco las pilas un poco? Voy a volver a explicar esto porque se generó un pequeño cambio. ¿Alcanza a ver esto? ¿Sí? Voy a volver a repetir porque se generó un pequeño cambio. Si me estaban pidiendo cambiar una evaluación, me resistí a cambiarla, pero lo que pasa es que la próxima evaluación de esta materia es el 30, ¿cierto? Me estaban pidiendo cambiarla al 23, pero era muy poco esta y la otra clase para tener una prueba aquí, considerando que aquí hay un test. Y va a ser muy encima, entonces esa prueba sí está para el 30. Pero aquí, bueno, entre aquí o acá ya podíamos tener un test. ¿Ya? Me resistí a eso porque me lo estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque aquí está la evaluación de la prueba. Eso es lo que estaba inicialmente.
ahora se sigue manteniendo. El 7 es la presentación del motor Stirling, que se lo voy a presentar ahora. ¿Ya? Donde está, ustedes construyen un motor y lo explican acá, lo hacen funcionar y todo el tema. El 14 era una clase al aire, porque aquí se colocaban las notas sumativas, ¿cierto? Notas que ustedes ya conocían. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay una clase ni una prueba, esa nota ya se deja en plataforma como tal, pero ese es el día donde la nota se sube a plataforma, ¿no? Nota que ustedes ya conocen. Y el 21 era el examen, pero ese 21 está considerado 45 minutos, por lo tanto aquí el examen no se puede hacer. Entonces la solución de la institución era trazar todas estas pruebas una clase más atrás. Entonces lo único que voy a hacer, como ese 14 es una clase, no hay clase prácticamente, el examen va a quedar aquí, ¿no? Y ese va a ser una clase callampa de 1 hora, donde yo obviamente voy a tener que venir igual para entregar resultados, pero los resultados ustedes van a saber aquí ya. Pero es una clase de 1 hora que no se podía hacer un examen acá. Así que para los que den examen, por si lo necesitan ocupar, o sea, anotar por ahí, la nota del examen es la prueba del examen es el 14. ¿Ya? El 14. El 21 no hay nada, aquí ya desaparece todo. Hay 1 hora ahí que está dando vuelta, pero que no nos sirve para hacer una prueba. Por eso me lo rechazaron. Así que el examen es aquí no. Y ese día sale una evaluación porque ese día para las notas sumativas saca como una nota, pero eso ya está evaluado. Entonces aquí el examen, para los que hagan. Y los resultados del examen quizás no va a ser el mismo día de acuerdo a la cantidad de personas que den el examen, así que va a ser por acá, pero aquí este día viernes, yo creo más que estar por acá, el ramo ya está saneado, ya ustedes van a saber los que aprueban o los que reprueban, y el 21 es un día perdido prácticamente, porque es 1 hora que está dando vueltas. ¿Ya? Entonces el sistema me lo acusó y pegó un callampazo y me llegó. ¿Ya? Porque la planificación obviamente la hago yo, pero obviamente la institución valida esta planificación. Y ahora recién ellos se dan cuenta, y me hicieron darme cuenta a mí también de que había una clase de 1 hora, entonces no se puede hacer un examen. Pero los que les vaya bien, esto no cambia nada para ustedes, para los que van a aprobar sin dar examen, aquí terminan, el 7. Pero para los que les va con el mal, motor Stirling. tienen 1 semana menos para estudiar. ¿Cómo? Para los que les va mal, sí, pues tienen 1 semana menos para poder salvar en el examen. Sí, pero eso es un pensamiento totalmente... La posibilidad para estudiar para el examen es desde marzo, no en 1 semana. No, sí, estamos claros. Entonces, el alumno que le va mal y va a dar un examen, no tiene 1 semana menos para estudiar. Se le corrió la evaluación de la prueba nomás, y si llegó ahí, por algo. ¿Ya? Así que ese es el día del examen, chiquillos. Pero respeté esto del 30, ¿ya? Para que esta nota tengan más tiempo de poder estudiar. Cosa que no creo porque la tarea del ejercicio ya explicado la semana pasada. ¿Quién lo trajo? De las personas que volvieron a llegar acá. ¿A todo esto? ¿No? ¿Qué ejercicio? Este ejercicio, ¿quién lo hizo? Yo tengo la 1 y la 2, pero la 3 no la. ¿Del ejercicio que estábamos haciendo ahora? Sí. ¿Quién? ¿Usted? ¿Cómo dijo delante que no? No, es que no había escuchado nada. ¿Usted lo hizo? ¿Nadie lo hizo? No. Ahí está su respuesta. Yo le hice a los compañeros cuando los llegaron a la hora, sentí que esto yo lo anoto para retribución final. Cuando el alumno me dice, pucha, es que explicaba muy rápido, es que nunca entendí, es que no se preocupó por mí, es que estas tareitas son para eso, para decir, oye, me cabeceé. ¿Se acuerdan que esto de la semana pasada? Porque yo lo dejé anotado, en la semana se me olvida, pero yo antes de venir a la clase veo la Biblia, esto quedó pendiente, esto quedó tarea. Y quedó explicado esto, ¿se acuerdan que yo le hice como el croquis? Listo, para que ustedes trabajen. Y no lo hizo nadie, ¿no? Ahí está la respuesta de la semana menos para estudiar para el examen. No hay interés. O no hubo tiempo. En fin. Cada uno sabe su situación personal. Pero bueno, avancemos. Todavía queda semestre, queda una prueba donde tienen la posibilidad de sacarse una excelente nota. Y hoy día vamos a dejar la tareita y la idea es que ustedes, sin nota, pero por satisfacción personal y por avanzar, la hagan y hagan consultas sobre las trabas que tuvieron siempre en hacerse esa tarea. Si la tarea no es para perjudicar, sino que para ayudar. ¿Profe, la nota de los test ya está lista? Falta un test. Falta un test y... ¿Cuáles son las notas que dejan al momento de ¿Cómo? las notas que dejan al momento? ¿Cómo nos dio la pregunta? Las notas que quedan
¿Cuáles son las notas que llevamos hasta el momento de los test? ¿Cuántas o cuáles? Llevamos 4 notas, ¿cierto? ¿Cuáles? 5 Se las dijo el notas. piloto. Llevamos 5 notas, ¿no? 4. 4 o 5, algo así. Sí, te digo el tiro, esa duda hay que aclararla. Me parece que sí. Hace 2 semanas, ¿se acuerdan que se los mostré? No Sí. le voy a contar, se las voy a indicar. Pero las clases son para ser consultadas. Bien, la primera nota fue de transformación de unidades. Sí. Una tareita callampa que le digo yo, pero era con nota. La tarea número 2, estado de gráfico en proceso termodinámico. ¿Sí? La tarea número 3, el test número 3 fue un propio test que le llamamos test número 1, ¿cierto? Era una prueba que hicieron online. Después una interpolación. Que obviamente esa la revisamos, la retroalimentamos como se debe. La nota número 4 de test fue una interpolación, una tareita así facilita, con nota. Y la tarea número 5 fue el test número 2, que también fue online de sustancias puras. Y los resultados fueron bien paupérrimos. ¿Ya? Y nos queda una sexta. ¿Ya? Y esa sería el test. Ya no hay más tareitas. Tarea solamente para estudiar, ¿no? ¿Listo? Ahora más tardecita, el que tenga duda de sus notas, me lo dice por interno después, ¿no? O se queda un ratito, o en el recreo, y las revisamos. Todo esto yo lo tengo certificado. Las tareitas diarias no, porque ustedes me las mostraban y yo colocaba la nota, no. ¿Listo? Pero los tests sí, por eso los tests los tengo guardados y están en plataforma también. Están revisados y retroalimentados. ¿Ya? Bien, chicos, avancemos. Tenemos un ejercicio número 2 para poder trabajar con lo mismo. Ahora es una turbina, ahora es un compresor. ¿Ya? Bien, y el 3 va a quedar de tarea. Hagámoslo. Un compresor. Bien. Y vemos la imagen del compresor. Cantera, este es el compresor. El compresor tiene una energía mecánica de entrada para que esto funcione. Si esto lo llevamos a la realidad en un vehículo para poder conceptualizar lo más real, el movimiento que le da el motor de combustión interna al propio elemento, ya sea una bomba o un compresor. Eso a través de su funcionamiento genera una cierta cantidad de energía en forma de calor. Para que esto funcione, aparte de la energía de entrada por el propio flujo, esto creo que lo entiendan bien. Aquí hay un trabajo de entrada que básicamente es el movimiento mecánico y hay una cierta cantidad de energía de entrada que lo da la sustancia de trabajo que va a mover ese elemento. Si es un compresor, va a ser aire, ¿cierto? Si es una bomba hidráulica, la energía la trae el agua. A eso se refiere la energía interna y trabajo de flujo. Trabajo de flujo es presión por volumen. Trabajo de entrada a través del movimiento mecánico. Eso de alguna manera va a entregar una cierta cantidad de energía en forma de calor y ciertas condiciones energéticas de salida, como son su propia energía interna, la presión de salida y el volumen que va a tener a la salida. Esos son las H. ¿Ya? Y los balances de energía son los que están ahí al lado. ¿Listo? Lo que nos interesa acá básicamente es entender cómo funciona esto, para ver cuáles son las energías que ingresan y que salen. En este caso ingresa la entalpía 1 más el trabajo y los otros salen para poder hacer el balance en el ejercicio. Y la potencia va a ser la entalpía número 2 menos la entalpía número 1. ¿Por qué la entalpía número 2 ahora? Porque es mayor. ¿Ya? Porque tenemos energía de entrada y tenemos un trabajo que ingresa, por lo tanto la energía que está aquí va a aumentar. Antes la turbina generaba un trabajo, por eso la entalpía disminuía. Entonces entalpía 2 menos entalpía 1 más el calor. ¿Ya? Más el calor. Esas son las fórmulas. Entalpía 2 menos entalpía 1 más el calor. Ya. Vamos entonces a entender el ejercicio. Bien, anotemos datos y después vemos de qué se trata.
A ver, leámoslo. Un compresor refrigerado por agua, un compresor tenéis que analizarlo, refrigerado por agua, comprime, aquí junta dos conceptos, ¿ah? Junta datos y conceptos de lo que está refrigerando el compresor con los datos propios del trabajo del compresor. Por lo tanto, un compresor refrigerado por agua comprime 60 litros partido por segundo de aire. O sea, ya aquí nos olvidamos del agua, sabemos que está refrigerado por agua, pero aquí empieza a hablar de la sustancia de trabajo del compresor, que obviamente no es agua, es aire. Y me da el caudal, vamos a ir anotando el tiro. Y me da el caudal de aire. Buenas tardes. Y el caudal, le voy a colocarle aire. Va a ser igual a 60 litros partido por segundo. Transformemos el artículo, por favor, a metros cúbicos partido por segundo para no estar. No tengo idea si después lo vamos a necesitar o no, pero para dejarlo listo en caso de que se necesite. 0,06. 0,006 metros cúbicos por segundo. No, le puse. 0,6, un cero menos. metros cúbicos partido por Segundo. segundo. Caudal del aire. Cuyo volumen específico de la entrada, sigue hablando de la sustancia de trabajo. Este es 0,4 metros cúbicos partido por kilogramo. Esta es la eficiencia volumétrica, en este caso es la cantidad de aire que realmente le está llegando al compresor. Y con esto puedo verificar si este volumen específico está dentro de las especificaciones técnicas del compresor, de lo que tiene que aspirar, porque el compresor es como un motor de combustión interna, es un pistón que sube y baja, genera vacío y trabaja igual que un motor. Así que eso es la eficiencia volumétrica que se genera por el vacío y obviamente por los canales de ingreso y salida. La entropía de entrada es de 135, la entropía de salida es de 428, y esto es kilojoule kilogramo. Recuerden que acá el ejercicio tiene que colocar todas sus unidades de medida. Sin unidades de medida eso no se revisa. El caudal del agua, ahora nos cambiamos. Ya dejamos de hablar de lo que ocupa el compresor para trabajar. Ahora empieza a hablar está hablando de la sustancia de trabajo que de alguna manera no es de trabajo, sino que es la sustancia de refrigeración. El compresor, que son caudal, lo voy a colocar H2O, 100 centímetros cúbicos partido por segundo. Ese centímetro cúbico está molestando ahí, creo yo, porque estamos trabajando con metros cúbicos. Cambiémoslo eso entonces, por favor, a metros cúbicos. Recuerden que eso ya lo vimos ya. Yo les dije, apréndanse de memoria porque estas cosas después ya siguen siendo mecánicas. ¿Por cuánto hay que dividir ese valor para transformarlo a metro cúbico? ¿Por cuánto? 10.000. Por 1000. Sería Un metro es igual a 100 centímetros. Y los 100 centímetros al cubo, un millón. Eso tiene que siempre acordarse de esos valores. Por lo tanto, ahora lo único que tienes que saber es que de centímetro cúbico a metro cúbico hay que dividir ese valor en un millón. Se corre la coma 6 veces. 0,001. Ahí. Sí, metro, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Ya. Metros cúbicos, ¿cierto? Suele. ¿Qué más tenemos? El delta P es igual a 20. Ya. Y es positivo porque cuando lo vemos en la fórmula del agua, el agua no está rechazando calor, sino que está absorbiendo calor, por eso es parte del sistema de refrigeración. Y es por eso que la fórmula sale un más Q, porque hace referencia al agua que está recibiendo esa cantidad de calor.
Por lo tanto, hay que calcular la potencia que se le debe suministrar al compresor para que pueda trabajar. Es lo único que me pide. Ah, la variación de temperatura. Ya, ya. Ya. Bien, partamos por el agua. Puede ser por el aire, caudal de H2O, que está acá abajo. El calor, perdón, no caudal, el calor. No me lo dan, ¿cierto? No me lo dan. Entonces, esto está en función del flujo másico, está en función del sistema en el que está inserto. El sistema hidráulico de refrigeración siempre está a presión constante y la variación de temperatura, y eso me lo damos. Por lo tanto, el flujo máximo no me lo dan, ¿cierto? No. Entonces el flujo máximo hay que sacarlo del agua, del H2O. Tengo dos formas: la densidad por el área por la velocidad o la densidad por el caudal. El caudal me lo dan. Caudal, sí. Dan el caudal de. Dan los dos. Dan los dos. Sí, sí, sí. El del aire y el del. Sí. Entonces, la densidad del agua, ¿cuánto es? 1000. Muy bien. O 1, 1000 o 1, ¿están seguros? No, ¿están seguros? Es que una es la densidad, la otra es específica. La densidad específica creo que es. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Es lo mismo que 1000 kilómetros cúbicos. O sea, pueden ocupar ambas si se necesita, o la unidad de medida que se esté ocupar. Entonces, eso está, lo vamos a multiplicar por el caudal. Y el caudal es 0,0001 metros cúbicos partido por segundo. Entonces, el flujo máximo, o sea, la cantidad de agua que va a refrigerar este compresor, ¿cuánto es? Es multiplicar, correr la coma, ¿cuánto? 3 veces, ¿cierto? 1, 2, 3, y me va a quedar 0,1 kilos partido por segundo. Es la cantidad de masa que va a pasar por el compresor en contacto por cada segundo que transcurra. ¿Listo? Bien, hay que calcular con la cantidad de gas. Bien, ahora calculemos el calor que está recibiendo el agua. El flujo máximo entonces son 0,1 kilos partido por segundo por el CP del agua. Recuerden que el CP o el CV del agua es lo mismo. Del agua líquida, porque está el del agua sólida. ¿Cuánto es? Son 4.186 para el agua líquida y para el agua sólida 2020 joule kilogramos Kelvin, y la variación de temperatura que generó en el agua al momento del trabajo del compresor fueron 20 Kelvin. Kelvin. Que hay un partido ¿Cuánto segundo. da eso? Lo podemos dejar en kilo, ¿ah? Denme el resultado por favor en kilowatt. Que se divide por Lucas. 8,37 kilos. 8,37 kilos. 8,37 kilowatts. Ya, súper bien. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la cantidad de calor que de alguna manera está recibiendo el agua por el trabajo del compresor como ente principal de refrigeración. 8,37. Bien, entonces ahora tenemos que...
externo al compresor. Ahora trabajemos con el propio compresor. Saquemos el flujo máximo ahora del compresor. Y el compresor está trabajando con Aire. Aire. La densidad del aire. aquí estamos código. Flujo máximo por CP, por relación de temperatura. Flujo máximo del aire, densidad por caudal, voy a colocar igual por si acaso, densidad por área por velocidad. ¿Cuál nos sirve? La densidad no la tenemos. ¿O la dio el ejercicio? No. El caudal del aire, Sí. Es el caudal. el área la tenemos con condiciones. No tenemos. No tenemos densidad. Ah, pero nos dieron el volumen específico. Aquí, mira, ese volumen es del agua, es Del aire. Ah, está bien. La densidad es igual, la inversa del volumen específico, por lo tanto el flujo máximo va a ser igual al caudal partido por el volumen específico. ¿Ya? Porque eso queda uno partido por el volumen específico y queda abajo del caudal. Y el caudal del aire es 0,06 metros cúbicos partido por segundo, y yo el volumen específico que era la segunda. Arriba dice sí, volumen específico. 0,4 Metro cúbico partido kilogramo. nos da kilo partido por segundo, está bien. ¿Cuánto es 0,06 y 0,4? 0,15. Y eso es kilo partido por segundo. Bien. ¿Qué me falta entonces aquí? Flujo máximo. Que nos falta aplicar las fórmulas de potencia. Flujo máximo es igual entalpía 2 menos entalpía 1 menos calor. ¿Ya? El flujo máximo, de la entalpía 2 y 1 están. Y el calor es que está. Mira, ¿qué pasó eso? ¿Viste? Kilojoule segundo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar ese flujo máximo por esto y por este para transformarlo, porque este ya está en kilojoule partido por segundo. No lo puedo meter aquí a la fórmula porque esto está en kilojoule kilogramo. Entonces, entalpía 1 va a ser el flujo máximo que son 0,15 kilos partido por segundo por la entalpía 1, 135. Y eso está en kilogramo. Y la entalpía 2, 0,15 kilogramos por segundo por 428. Buenas tardes. Listo, chicos, ¿cuánto dan esos dos valores, por favor? ¿0,15 por 135? 20,25 kilojoule segundo. ¿Y abajo? 34. No, 64. 64,2 kilojoule partido por segundo. Entonces ahora aplicamos nuestra fórmula de potencia sin el flujo máximo porque no tiene sentido. No nos mecanicemos con esto que tiene que ir el flujo máximo ahí. No, está ahí ¿para qué? Para poder transformar una energía específica a potencia. Pero como ya están transformadas, sería entalpía 2, 64,2, voy a colocar afuera la unidad de medida, menos 20,25 y más el calor está entregado 8,37. Y todo eso tiene la unidad de medida de kilowatt. ¿Cierto? Sí. ¿Cuánto nos da esto? 64, 50, 44, 43,1. $52,32. 52,32.
¿Es menos o más el calor? Más. Más. 52,32 kilowatts. Ahí está. La última no se reclama. No, se sube el calor. Aquí hay una fórmula que se resta la. Es la turbina. Este es el compresor. Este es un compresor. Ah, Ahí está. Arriba. Ahí está la fórmula. Se resta la prueba. y la otra. Después salió una pregunta teórica sobre esto. La comprensión de esto, por qué se suma, por qué se resta. Y eso todo solamente tiene la comprensión con respecto a cómo trabaja una bomba hidráulica, compresor y turbina. Ya estamos listos. Ahí queda un ejercicio para que lo puedan resolver ustedes.
Menos entalpía 1 más calor. Más calor. ¿Sí? Segunda ley de la Unión. Segunda ley de la termodinámica. Bueno, voy a leer un poquito lo que sale ahí en el extracto de la guía. La segunda ley es un principio basado en la experiencia de describir el sentido espontáneo de la realización de los procesos, proporcionando herramientas para la realización de calidad, de energía y rendimiento. Esta es la última parte de termodinámica donde dice, o donde de alguna manera te enseña a calcular la energía que realmente se utiliza en las maquinarias termodinámicas. Ya no se calculan diferencias ni de nada, sino que va al meollo del asunto. Y aquí aparecen algunos enunciados de algunas personas que trabajaron en esto, algunos físicos. Que las transformaciones termodinámicas permiten explicar situaciones para las cuales la primera ley es incompleta. ¿Como cuáles? Al colocar en contacto dos cuerpos de diferente temperatura, se observa que el calor fluye de forma espontánea desde la fuente de mayor a menor temperatura, o que ustedes ya saben. Pero la primera ley no tiene ningún fundamento técnico para poder expresar y calcular esto. En la segunda ley lo vamos a hacer. La energía en forma de trabajo eléctrico suministrada a una resistencia se convierte espontáneamente en calor. Son condiciones generales y ejemplos generales de donde la primera ley no tiene un sustento técnico para poder expresar esto de manera cuantitativa. En ambos ejemplos es imposible que ocurran los procesos inversos. En la realidad, en nada. La primera ley no entrega información de su realización en lo que respecta al sentido de la transformación energética, que solo permite cuantificar la necesidad de transferir. Procesos reales e ideales. Los procesos reales e ideales ustedes ya los conocen, el tema del patrón de comparación, ¿cierto? Y están para lo mismo. Lo importante aquí es conocer las pérdidas que generan que los procesos sean irreversibles o reversibles. Irreversibles. Que sean irreversibles, ¿cierto? Y estos son Fricción interna, convicción, de la mayor dinámica. las irreversibilidades las vamos a conocer como pérdidas, y tenemos pérdidas tanto al interior del sistema como al exterior. Dentro de las internas lo pueden analizar directamente a lo que es el propio motor de combustión, la fricción, la propia combustión y la difusión. La fricción interna es entre capas de fluido y entre fluidos de pared. Eso lo analizamos en la cabalidad, ¿ya? En mecánica de fluidos. La combustión, que es la reacción química de oxidación, a eso se le llama técnicamente al quemar, combustionar el aire, que es el comburente con el carburante, que es el hidrocarburo. ¿Ya? La reacción química de oxidación. ¿A qué se refiere esto? Que este proceso genera pérdida, que esto genera pérdida, y la mezcla espontánea de fluido también genera pérdidas. Ahora, ejemplos para esto, porque eso se viene en la prueba de CO5, ejemplos para esto. ¿Por qué esto que está escrito aquí puede generar una pérdida y en qué situación la podemos visualizar? Eso en mecánica de fluido lo vieron en pérdida, ¿Cómo? ¿cierto? Sí, tienen que haber visto pérdida, tiene que ver con lo que vieron en mecánica de fluido. En los codos, las T. Reducción. ¿Ya? Reducciones, filtros, cambios de trayectoria, todo eso genera pérdida. ¿Ya? Y en la realidad ahora, ¿cómo pueden llevar esto a la realidad? ¿Dónde se genera eso en un motor? Que genere pérdidas de carga. Ahí dice, Las paredes internas del motor. ¿ya? Porque aquí habla del papá de eso, es la fricción. La fricción se crea fácilmente por los elementos Roce. que tienen movilidad. Porque ahí, cuando nosotros partimos aprendiendo mecánica, nos enseñaron que el motor se clasifica y se subdivide en partes que son móviles y partes estáticas, ¿cierto? Las estáticas son tres, que es la culata, el block y el cárter, ¿cierto? Pero hay partes móviles y la fricción interna se da básicamente por las partes móviles, ¿cierto?
Bien, por poca o mala calibración de esta, en fin. Que se entienda para dónde vamos, para que ustedes puedan dar un ejemplo real. La combustión, mucho más fácil todavía. La reacción química de oxidación genera pérdida. ¿Por qué? Porque no todo el combustible que está disponible se quema, no todo el aire que estaba disponible se quema o se, utiliza, de alguna manera, aporta la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos. La combustión no es ideal. Exactamente, la combustión no es 100% estequiométrica. Por lo tanto, eso hace que la propia combustión genere pérdidas. ¿Listo? Recuerden que todo esto va dirigido a lo mismo, a transformación energética, a la energía que yo tengo disponible para poder quemar y obtener trabajo. Y la difusión. ¿Por qué la difusión genera pérdidas de carga igual? Internas. Mezcla espontánea de fluidos. Por ejemplo, que pasa aceite a la combustión genera pérdidas, ¿o no? Sí. Genera pérdidas más allá de la contaminación, el desgaste que puede producir. Idealmente no debería ser, pero siempre pasa. Claro, o sea, recuerden que una combustión propiamente tal genera pérdidas porque en una combustión siempre hay aceite, eso tienen que saberlo. ¿Y por qué hay aceite en una combustión siempre? Porque queda aceite en las camisas del cilindro cuando se lubrica. cuando hacen el barril. Por el gruñido. Sí. Siempre hay aceite, hay una mínima cantidad de aceite. Es por eso que siempre, independiente de que está en óptimas condiciones, aparece un monóxido de carbono en los gases de salida. Porque siempre hay una mezcla que no es 100% estequiométrica y se generan pérdidas porque el aceite sí o sí va a pasar para allá. Pero pensemos que hay una pasada de aceite más allá de lo necesario. Hay una pasada de gases inerte, por ejemplo, porque falló la IGR. A eso se le llama la difusión, mezcla espontánea de fluidos, espontáneas por malas operaciones, por desgaste, en fin, y eso genera pérdidas de carga. El aceite, gases inertes que ya fueron quemados, no se puede volver a quemar. Un mayor caudal en un inyector igual podría ser. ¿Cómo? Un mayor caudal en un inyector que esté inyectando más de lo que debe Eso pasaría aquí, en combustión. porque el combustible lo necesitamos para quemar, entonces aquí no hay ninguna mezcla espontánea de otro fluido. Pero por ejemplo los gases que ingresan nuevamente a la cámara siguen siendo gases, pero son gases quemados, no tienen la misma particularidad que este gas. No es lo mismo. Este gas tiene oxígeno. El gas que sale, por ejemplo, con la... Ya fue ocupado el oxígeno ya. Es un gas que de alguna manera mantiene una cantidad de oxígeno, pero mucho menor, y no sirve para poder combustionarse, por eso se llama inerte. El aceite no es parte de la combustión ideal. Y en el caso de Y que se pasa tenga agua también. Agua también, muy Sí, bien. por eso, en el caso de que se junte el agua con el aceite, después lo mismo. Exactamente, a eso se refiere. Entonces, ahí tienen varios ejemplos para cuando yo les diga, no, es que nunca sé explicar. Yo siempre cuando les pido ejemplos, porque de alguna manera en la clase nos extendimos debatiendo sobre estas cosas, pues para que yo te los puedo nombrar nomás, pero esta cuestión sigue estando en chino, para que tú entiendas esto de una perspectiva más clara y con respecto a tu especialidad y lo que tú te manejas. Entonces ahí tú puedes dar un ejemplo pero fácilmente. Pero técnico, por favor, cuando yo le digo de ejemplo técnico, hablen de un motor. ¿Listo? Bien, las externas, ¿cuáles son las pérdidas externas? Tenemos térmicas, Fuera del sistema. que se dan por las internas, y las mecánicas. Flujo de calor con una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente. Lamentablemente siempre va a existir que el sistema de refrigeración sea un mal necesario. ¿Por qué digo un mal? Porque esa diferencia de temperatura entre el motor y el agua hace que el calor que se podría transformar 100% en trabajo tenga que traspasarse al sistema de refrigeración para mantener una temperatura idónea de trabajo. ¿Listo? A eso se refiere, flujos de calor con una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente. Esto naturalmente pasa y eso genera pérdidas. ¿Y por qué se llama externo? Porque es externo a la combustión interna que provoca el propio motor para su funcionamiento. Y mecánicas, por roce de elementos mecánicos que contiene el sistema. ¿Ya? Esas son las pérdidas. Bien. Y aquí vienen dos enunciados. El enunciado de Clausius y el de Kelvin Planck, que es más de lo mismo, pero ahora le estamos colocando la persona que lo creó y cuáles son sus fundamentos, que también lo hemos conversado, así que no es más de lo mismo. El enunciado de Clausius. El enunciado de Clausius habla de un motor frigorífico. Esto ya está explicado, ¿cierto? Que el motor frigorífico funciona ante dos temperaturas, o fuentes de temperatura, alta y baja,
Pero la diferencia con el motor térmico, que viene un poco más abajo, es que extrae el calor de dónde? De una fuente de baja temperatura. Acuérdense, al tiro de un refrigerador. Y bla, bla, bla. Necesita un trabajo de entrada para poder hacer este proceso, de alguna manera, de corrida de energía, de una fuente de baja a alta. ¿Y qué dice este compadre? Dice que el calor no puede transformarse espontáneamente en un cuerpo frío a otro de mayor temperatura. Espontáneamente, o sea, de manera natural, no puede hacerse, no puede llevarse a cabo el trabajo que hace el refrigerador. Para eso necesitamos un trabajo externo, por eso el refrigerador tiene un motor. Ya lo conversamos hartas veces. Y Kelvin Plack habla sobre el motor térmico, que la fuente de calor la saca de una combustión, que es una fuente de alta, y lo bota a una fuente de baja. Aunque afuera haga calor, esa fuente de baja de 50 grados Celsius, pongamos el caso, siempre va a ser de menor temperatura que la que genera al interior una cámara de combustión. Por lo tanto, nuestra fuente de baja temperatura en un motor térmico va a ser la atmósfera. Esto también lo saben, se obtiene calor, con ese calor que hago yo, obtengo trabajo y pérdidas. Y voy a volver a leer algo que también sabemos, que ninguna máquina puede convertir en trabajo todo el calor que se le suministra. En la prueba puede preguntarse, ¿cuál es el enunciado de Kelvin Plack? Facilito, motor térmico, con tus palabras. Necesariamente esta tiene que ser parte de este calor en una zona de menor temperatura, por no decir, no se puede transformar todo lo generado en trabajo, por lo tanto se tiene que perder. ¿Listo? No es necesario que te aprendas eso de memoria. Y esto es, de alguna manera, la representación de lo que acabamos de ver. El trabajo puede transformarse 100% en calor. Aquí hablamos de una máquina frigorífica. O sea, todo el trabajo que yo hago, yo lo puedo convertir en transformaciones de calor. Es lo que hace, obviamente, un motor externo en un refrigerador. Por eso sale un 100%. Pero lamentablemente no todo el calor lo puedo transformar en trabajo. Por eso me dice que el calor, ¿cierto?, no va a ser en un 100% transformado. Y a esto se le llama degradación de la energía. Se define como energía utilizable la máxima cantidad de trabajo útil que puedo obtener de una cantidad de calor durante el proceso que se realiza con una máquina térmica, trabajando entre dos niveles de temperatura. Lo que acabamos de hablar sobre el dibujito de arriba. Bien, y aquí aparece el típico Carnot, que es como un ente famoso en lo que es termodinámica, porque de alguna manera los procesos de cálculo de Carnot son infinitos y son terribles, pero de alguna manera aquí lo que pide el descriptor es mostrar la representación de procesos simples de lo que explica Carnot, y esto es la misma manera que pasa en la de Biobío. Incluso yo me guío por la guía de la Universidad del Biobío, y hasta ahí llega. ¿Ya? Ahora, si tú estudias, por ejemplo, ingeniería civil en metalurgia, la termodinámica te dura años, no es un semestre, no. Así que véanlo esto como una pincelada del ciclo de Carnot. Donde tú escuches Carnot, siempre va a decir que Carnot es lo máximo, porque cuando hablamos de procesos reales e ideales, Carnot es lo ideal, es como el patrón de comparación de los procesos reales. Por lo tanto, este nombre vino a intercambiar lo que nosotros conocíamos como ideal. Todo proceso ideal como patrón de comparación ahora se llama Carnot. ¿Y qué es lo que dice Carnot? Dice que el ciclo de Carnot está compuesto por dos procesos reversibles, o sea, trabaja con procesos ideales de lo que debería ser. Este compadre, de alguna manera, nos está colocando a prueba de que un proceso reversible sí se puede llegar a cabo en función de temperaturas externas absolutas. Se lo voy a explicar para que quede más claro. Trabaja con dos procesos ideales y dos procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos los explicamos, a diferencia de los diatérmicos, que son procesos donde no se generan variaciones de temperatura, cosa que en la realidad no pasa. Por lo tanto, esto tiene una refutación. Y dos procesos isotérmicos. ¿Ya? Adiabático sin variaciones de temperatura, isotérmico lo mismo, no hay diferencias de temperatura. Y todo esto, que está en lo ideal, genera un proceso reversible, que no hay pérdidas, cosa que en la realidad no se ha logrado. Constantemente es usado como patrón de comparación, está explicado. Dice que el trabajo neto que proporciona el ciclo de Carnot es el máximo trabajo que se puede obtener de una cantidad de calor. ¿Ya?
Por lo tanto, el rendimiento de este ciclo constituye una herramienta para determinar una energía utilizada. Carnot demostró que el rendimiento de su ciclo es independiente de la sustancia de trabajo y es solo función de las temperaturas absolutas externas, entre las cuales trabaja la sustancia que realiza el ciclo. ¿A qué me refiero con todo esto? Que cuando nosotros combustionamos la masa de aire con el combustible y una fuente de calor, estamos considerando la propia masa de combustible, la masa de aire, porque si esa masa es menor o mayor, obviamente voy a generar una mayor o menor explosión con la fuente de calor, que en este caso es la bujía, o la pulverización de inyección en los diésel. Él dice que para poder calcular el máximo rendimiento que pueda dar un motor, y tiene mucho sentido, se debe trabajar con las capacidades caloríficas que genera el combustible, pero no de su masa. En términos generales se debe trabajar con las fuentes de temperaturas externas, que no es lo mismo que el calor, por eso se divide. ¿Ya? Él dice que no necesita calcular las masas de los elementos que generan esta combustión, sino que la temperatura que genera, que básicamente es exactamente lo mismo. Pero aquí vamos a hacer la diferencia entre los ejercicios para que se entienda mejor. Entonces, el sentido del proceso de los calores que estamos analizando aquí va a ser exactamente lo mismo, pero las fuentes de baja o de alta temperatura las vamos a cambiar por temperatura 1, de baja temperatura, y temperatura 2, fuente de alta temperatura, tanto para el motor frigorífico como el motor térmico. Pero ahora le llamamos motor de Carnot. Y vamos a saber si esto es un motor térmico en función del sentido del flujo de calor. Por ejemplo, esto es un motor térmico o frigorífico. Vendría siendo un motor térmico. ¿Por qué un motor térmico? Porque pasa del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Exactamente. ¿Ya? Entonces esto es un motor térmico de Carnot. ¿Cómo calculo el rendimiento de Carnot? Que el rendimiento va a ser lo máximo que de alguna manera ese motor puede entregar. Eso está en función de las temperaturas externas absolutas. Cosas que también entrega el cambio. Por eso tiene sentido todo esto. El rendimiento máximo de Carnot ya no lo vamos a calcular en función del propio calor, porque aquí esto considera masa. Para calcular calor considera masa, proceso, temperatura. Lo vamos a calcular en función de las temperaturas externas absolutas. Kelvin. Temperatura 2 menos temperatura 1 menos temperatura 2. Tenemos que conocer esas temperaturas, no. Y después con este rendimiento poder sacar el trabajo máximo. Porque ese rendimiento ya va a ser el que está calculado acá y podemos obtener el trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un problema. El ciclo de Carnot, bueno, esto lo leímos ya. Vamos. Y aquí hacemos un problema. Facilito. Si la temperatura máxima y mínima de un ciclo son 820 grados Celsius, respectivamente la sustancia de trabajo de dicho ciclo, determina el rendimiento de Carnot. Veamos cuánto nos sale. Una suma y resta, ¿no? Ahí está. Máximo de Celsius aquí. Exacto. Temperatura 2 menos temperatura 1 partido de temperatura número 2. Voy a dejarlo ahí para que se alcance a ver. 820. 1073 ¿Cómo Kelvin. sabemos cuál es cuál surge? Adelante. ¿Con la de baja y la alta? Sí. Temperatura 1 es de baja y La temperatura 2 20 de alta. sería. Temperatura 1 sería la 20. Claro. Serían 293 Kelvin. 1073 Kelvin. ¿Cuánto da? ¿Puede ser decimal? ¿Cómo decimal? Resultado. Sí, siempre. Porque es temperatura 2 menos 1 dividido temperatura 2, ¿cierto? Sí. 289,33. ¿Cuánto? 289,33. 289. Como 33. Pero el porcentaje máximo son 100, ¿no puede ser eso? Ah, por cierto. Aquí dice determina el rendimiento se mide o se expresa como valor porcentual. Sería 72, ¿Cómo? 0,975. Sí. Pero el porcentaje, ¿eso es lo que sería cuánto es? 72,69%. Ahí que ya tiene un poco más de sentido, 72%. ¿Ya?
Entonces lo importante es entender qué es esto. Esa temperatura de salida, normalmente en la realidad, es la temperatura atmosférica, hacia dónde van saliendo los gases, y normalmente se miden fuera de la línea de escape. Y la temperatura de entrada es la temperatura que se está generando al interior de la cámara. ¿Ya? Al interior de la cámara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes estén en octavo semestre y trabajen con el banco dinamométrico, se van a dar cuenta, porque ahí nosotros hacemos pruebas con las bencinas también, en el banco dinamométrico, para poder calcular distintos tipos de rendimientos y calcular las potencias, porque hay otros tipos de potencia indicada, potencia efectiva, y ahí se pueden dar cuenta de que si nosotros calculamos el rendimiento de Carnot en función de las temperaturas que me muestra el banco o el propio escáner, que es la temperatura de combustión y la temperatura atmosférica, podemos sacar el rendimiento máximo que ese motor puede dar, que no son 100. En este caso son 72, pensemos que esos son los valores reales, 72%. Y después te das cuenta que el propio banco dinamométrico te entrega un rendimiento de un 35%. Ese es el real. ¿Y por qué? Porque hay pérdidas, hay irreversibilidades, mecánica, térmica, todas las que vimos ahí arriba, por difusión, en fin. Entonces, lo que dice Carnot acá, que el rendimiento máximo de un motor no son 100, porque eso es lo que sabíamos hasta el momento. Tenemos un rendimiento de 40, ¿cuánto nos falta para el 100? 60. Tenemos una pérdida de rendimiento de 60%. No, eso es lo que la primera ley no puede explicar, pero esta ley sí lo puede explicar. Entonces Carnot dice que el máximo rendimiento que puede obtener ese motor no son 100, en este caso, por dar un ejemplo, son 72%. Por lo tanto, lo que aspiramos como máximo son 72%, nada más. Profesor, preferencia, ¿eso no entiendo? Mira, les voy a mostrar aquí dónde está, por eso hay que leer. ¿No te da? Mira, dame un segundito. ¿Cómo te dio a ti la Aquí fórmula está, para la calculadora? aquí está. 1073. Ya. ¿La fórmula absoluta Dame un segundito. Son temperatura absoluta. 1073. Aquí está. Carnot demostró que el rendimiento de un ciclo es simplemente la sustancia de trabajo y es solo función de las temperaturas absolutas externas. ¿Listo? Son absolutas. Siempre se trabaja con... Siempre se trabaja con absolutos. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, ese ejercicio simple es para poder demostrar eso. ¿A qué se refiere ese 72%? ¿Qué pasa si nosotros invertimos ese ciclo? Se transforma en un ciclo frigorífico, donde calculamos la eficiencia. Aquí se ve la eficiencia. Entonces, cuando te digan cuál es la eficiencia de un motor de combustión interna, hay que tener cuidado, porque sí se puede obtener una eficiencia que es distinta al rendimiento. Pero la eficiencia habla de lo que hace un trabajo con respecto a energías. Y aquí lo estamos viendo como motor frigorífico, pero sí se puede dar un motor de combustión interna. Entonces, cuando tú vas a una pregunta, ¿cuál es la eficiencia de este motor? No es lo mismo que cuál es el rendimiento del motor. Y esa pregunta también puede venir la prueba. O sea, ¿cuál es la diferencia entre rendimiento y eficiencia? Y va por ahí. El rendimiento básicamente lo que analiza es cómo es el proceso de transformación, ¿ya? Entre lo que entró versus lo que salió. Y ahí tenemos calor de entrada y trabajo de salida. Y la eficiencia es qué tan bueno es el trabajo o eficiente es el trabajo que realiza el propio motor como trabajo externo para poder realizar un trabajo en sí, en este caso en un motor frigorífico, en el traspaso de energía en forma de calor. ¿Podría repetirlo de rendimiento, por favor? ¿Y eficiencia también? El rendimiento, lo que se busca es ver qué tan eficiente es un motor traspasando energías de calor en trabajo. Más rendimiento, más traspaso de calor en trabajo. Menos rendimiento, menos traspaso de calor en trabajo. Y la eficiencia es al revés. Exactamente lo mismo, pero al revés. De trabajo a calor. Y por eso que hay una parte que no leímos, pero había que leer, porque está claro, que había que estudiar es eso. Diferencia entre ciclos. Y eso hay que leerlo y entenderlo. Y obviamente con el estudio aparecen las dudas. ¿Ya? Eso está solamente anexo para que ustedes vean lo que habíamos visto anteriormente en ese apartado. ¿Y en dónde estábamos acá?
Listo, entonces aparece un ciclo invertido de Carnot. Así aparece en los libros. El ciclo invertido de Carnot es lo mismo que un motor frigorífico de Carnot. Y te puedes dar cuenta de que el calor absorbido lo saca de una fuente de baja temperatura que está aplicado. Y para que suceda eso necesito un trabajo externo. Para ver qué tan eficiente es este proceso, tengo que ver si este trabajo que se está generando está haciendo el trabajo de poder mover cierta energía. Y para que sea mucho más claro aún, que si tú quieres que el refrigerador en su sector de mantenimiento o congelación tenga la temperatura que tú le estás pidiendo, porque son cosas distintas, mantenimiento y congelación, Tiene que variar el trabajo. habría que medir de alguna manera la temperatura que hay en ese sector para ver si el trabajo es tan eficiente. Y eso se hace en función de esos cálculos. Por eso siempre pregúntense qué validez tiene esto en la práctica para que tú lo puedas de alguna manera entender, porque ver números, ver esta cuestión, ¿Y eso no tiene por ningún eso sentido. da el porcentaje igual? No, es adimensional, no da porcentaje. O sea, por ejemplo, el resultado que me dé va a ser sin unidad de medida. Sin una medida, por lo tanto es un valor comparable en términos de la maquinaria que estamos analizando. Por ejemplo, si yo saco la eficiencia de un refrigerador, necesito saber qué valores de eficiencia tiene que tener mi motor trabajando en el refrigerador. Y hay que buscar en un manual. Por ejemplo, la eficiencia son 10. Y debo buscar cuál es la eficiencia que me dio a mí para ver si está dentro de los parámetros. ¿Ya? Entonces, más allá que una interpretación, solamente tiene una lectura de comparación. ¿Listo? Eso. Ahora, si yo saco el rendimiento, a diferencia del rendimiento que me dé 35%, ¿con qué lo comparo? ¿Con qué lo comparo? ¿Listo? No hay ahí tengo que darle una interpretación. Aquí en la eficiencia tengo que darle una comparación. Ahí tengo que buscar información técnica del elemento que estoy analizando. Bien. Ejercicio. Aquí tenemos... Ahí. Un motor reversible de Carnot trabaja entre 600 y 360 Kelvin. ¿Bien? Esas son las temperaturas externas que se están generando. Recibiendo 1500 watts de calor. Está en watts. Sí, ejemplo en watts, ¿no? Recibiendo 1500 watts de calor. Aquí no hay que confundirse. Una cosa es el calor y otra cosa es la temperatura. La temperatura es la que se genera cuando algo se quema. El calor es lo que se recibe de la quema, ¿cierto? Como estar haciendo un asado. ¿Qué calor yo recibo? La temperatura de la quema de eso es diferente al calor que yo estoy recibiendo. ¿Ya? Por eso lo primero que definimos en la asignatura es la diferencia entre calor y temperatura. Por lo tanto, esta es la temperatura que se está generando de combustión. Y esa temperatura va a generar un calor o un flujo de calor de 1500. Con ese calor, este motor térmico va a funcionar, obviamente, y parte de ese calor recibido lo va a transformar en trabajo. No todo, porque siempre van a haber pérdidas. ¿Listo? Van a haber pérdidas. Ahora, pensemos que aquí hay un trabajo que se está realizando. Recuerda que un trabajo es un movimiento de energía. Piensa que esto es un eje. Y con este mismo eje que está generando este motor térmico voy a mover un motor frigorífico. Va a ser el motor que va a trabajar con el motor frigorífico. Y ese motor va a extraer energía de la fuente de baja y lo va a tirar a la fuente de alta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Me dan esos valores, tengo que calcular el trabajo que obtengo, que va a ser el mismo de entrada para acá, la eficiencia, rendimiento, máximo y mínimo, todo. Y tenemos que trabajar con esto, con el balance de energía. Tenemos que trabajar con ese balance de energía, por eso tenemos que entender cómo trabaja esto, por eso la energía de salida y de entrada. Yo sé que ustedes lo ven, lo entienden, pero analizándolo más abajo, no es necesario notar esa fórmula, sino que es necesario entender cómo funciona nomás. Y esa fórmula tú misma la vas a crear, sin mirarla. Vamos a ponerlo en prueba. Lo mismo que el motor frigorífico, en función de las flechas hacia afuera o hacia adentro, así como trabaja. Esa fórmula tú la vas a crear sin estar viendo esto. Vamos a colocarlo a prueba. A menos que te la haya aprendido viéndola ahora, pero
Veamos. Era la cátedra. Ya, no importa, pero la idea es no hacerse tonto solo, la idea es poder pensar un poco. Ahora ya si no se puede, uno puede ver, no hay ningún problema. Pero la idea es poder dar el proceso de comprensión. Listo, vamos a partir calculando el rendimiento de Carnot, que es el rendimiento máximo. Rendimiento de Carnot es igual temperatura 2 menos temperatura 1 partido temperatura 2. Listo. ¿Cuál es la temperatura 2? 600 600 Kelvin menos 360 dividido 600. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? No, O sea, bueno, 40%. 66. sí, estamos calculando rendimiento. 40%. Ya, Medio. ¿sí? ¿O no? ¿Está bien? No, está 66%. Y me dio 40% también. 40. No sé, ¿alguien más que lo va a calcular? 40. ¿A quién le dio 60? ¿Usted le dio 60? 66%. Una 40. 60, hizo 600 menos 360, después paréntesis, o lo hizo todo junto. Todo junto. No, si lo hace todo junto, va a dividir eso con eso, no. Es paréntesis ¿Le 600. coloca igual o le coloca paréntesis al principio? Para que el denominador divida estos dos, no solamente a él. Es paréntesis, temperatura 2, menos Sí, está bien. temperatura 1, paréntesis. Es 40. Ya. Sí. Entonces, el rendimiento lo sacamos en función de qué? ¿Cuál es la función, o sea, la fórmula para poder sacar rendimiento normal? Siempre va a ir arriba para que no se lo aprendan de memoria, ¿no? Porque tenemos que dividir calor con trabajo o trabajo con calor, ¿cierto? Siempre va a ir arriba en el numerador el valor mayor o menor. Recuerda que cuando sacamos rendimiento siempre el valor va de 0 a 1. Si aquí arriba coloco el valor mayor, va a dar mayor que 1. Eso es incorrecto. Entonces la pregunta es, ¿el calor es mayor que el trabajo o el trabajo es mayor que el calor? El calor es mayor. El calor es mayor, por lo tanto no lo puedo colocar en el Abajo. numerador. O sea que el calor va Que sería trabajo Trabajo arriba y dividido calor abajo. calor absorbido, ¿cierto? Sí. Por 100. ¿Sí? Porque lo que estoy haciendo es lo mismo que el cálculo de la cámara de combustión. Po. Estoy viendo cuántas veces caen en el cilindro. Esto es exactamente lo mismo. Como ya tenemos el rendimiento de Carnot, vamos a obtener el calor en función del rendimiento máximo que puede dar esta máquina, que no es 100, es 40, o sea, es medio charcha. Entonces aquí obtengo el trabajo que estoy obteniendo. ¿Cómo lo hago? Es igual el rendimiento por el calor. Rendimiento por el calor. ¿Y eso a dónde pasa? Dividiendo. Si yo coloco ese 100, recuerda que el 100 no es parte de la fórmula. Eso la fórmula de rendimiento Sí, no para el es un 100. porcentaje. Eso está ahí para la representación. Por lo tanto, si coloco el 100, ese valor ¿cómo tiene que estar? En valor porcentual. Si yo no quiero colocar ese 100, tiene que estar como un valor decimal. Por lo tanto, ¿el rendimiento cuánto dio? 0,4. Si le coloco 40, lo divido en 100. ¿Ya? Y el calor absorbido son 1500. ¿Cuánto dio eso? 600. 600 watts. Estos 600. Va a ser lo mismo que va a ingresar el motor frigorífico. Todo lo que tenemos. Hasta el calor de salida. Esto lo hacemos por balance de energía. ¿Cuál es el balance de energía? La fórmula del motor térmico. Díganmelo ustedes. Pues. Esto sería el calor rechazado, ¿cierto? Por lo tanto, la fórmula o el balance de energía tiene trabajo, tiene calor absorbido y calor rechazado. Entonces, aquí voy a colocar el calor rechazado por balance energético. ¿Cómo es la fórmula? Y no la vean, por favor, o tomen su tiempo para analizar
y después la B, no se hagan todos ustedes mismos. Para poder sacar esto se hace en función de lo que ingresa menos lo que sale. ¿Cuántas energías ingresan? El calor adquirido menos. La que ingresa, sí, es calor absorbido, ¿cierto? Y las que salen, Calor trabajo y rechazado. calor Rechazado. rechazado. Entonces la fórmula va a ser calor absorbido es igual trabajo más, porque lo que está aquí se fue a trabajo y el otro se fue para la casa, ¿cierto? Sí. Entonces para reemplazar esto sería Trabajo menos calor absorbido. calor absorbido menos trabajo. Hay que seguir esta secuencia. Si lo hago al revés, el calor rechazado va a ser negativo y eso es imposible. La fórmula se da por sí sola. Calor absorbido menos trabajo. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Ahora si hubiesen más energías que ingresan, yo sumo las que ingresan y es igual a las que salen. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la fórmula. Entonces, ¿cuánto es lo que rechaza? El calor absorbido son 1500 y el trabajo son 0,4. 600. Ah, sí, 600. ¿Cuánto? 904. 600 más 900 es el calor absorbido que son 1500 watts, ¿cierto? Listo, este es el motor térmico. Y el motor frigorífico parte calculando la eficiencia de Carnot. ¿Cuál es la fórmula? Temperatura 1 partido temperatura 2 menos temperatura 1. 1. La temperatura 1 son 360, la temperatura 2 eran 600. 600 Kelvin menos 360 Kelvin. ¿Cuánto da la eficiencia? 1.5. 1.5. Si uno tiene medida, ¿cuánto se va? ¿Ya? 1.5. Y eso es comparable, no compararse y ¿es bueno, es malo, estamos bien, estamos mal? No sé. Habría que buscar el manual técnico de ese manual frigorífico, o sea, del motor frigorífico, para ver si la eficiencia está en función de lo que está calculado. Con la eficiencia, tenemos que calcular el calor absorbido. ¿Cuánto es? Ahora, como ustedes ven, estamos calculando un rendimiento máximo y en función del rendimiento máximo estamos calculando el calor absorbido máximo. Por lo tanto, todos estos valores no son reales, son los máximos. Pueden variar. Son los ideales. Sí, para yo poder calcular el calor realmente absorbido necesito antecedentes de la sustancia de trabajo que se está quemando, como es el combustible y el aire. Necesito la cantidad de flujo másico de aire y necesito el poder calorífico del combustible y la cantidad de combustible que se está quemando por unidad de tiempo. ¿Ya? Hay cosas que no tengo, por lo tanto estamos trabajando un rendimiento, el rendimiento lo estamos ocupando en función de lo máximo, por lo tanto el calor que estamos sacando aquí y el trabajo es lo máximo que este motor puede llegar a dar, no es lo que está dando. Listo, ¿cómo avanzamos aquí? Tenemos que calcular el calor absorbido. Entonces, ¿cuál es la fórmula de eficiencia? En función del trabajo. Cuando lo calculamos antes, esta misma fórmula, pero el motor frigorífico, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Sí? Tenéis que entenderlo, les vuelvo a repetir, entender en función de los valores. Y gracias les doy una explicación matemática y técnica de termodinámica para poder entender esta fórmula, para que no se la aprendan de memoria y no se equivoquen. Independiente de que la puedan traer escrita. Listo, la eficiencia la tenemos, el trabajo lo tenemos, podemos sacar el calor absorbido, ¿cierto? Sí, eficiencia por trabajo. Calor absorbido, muy bien, eficiencia por trabajo, y la eficiencia es 1,5 y el trabajo son 1600. 6. ¿Y cuánto es eso? 900. 900.
lo mismo que rechaza, porque esto es un ciclo cerrado, lo mismo que rechaza el motor térmico. Claro, o sea, por lógica es lo mismo que. Por lógica, solamente lo estamos representando. Y aquí voy a hacer la última parte por balance de energía. Ustedes me dicen la fórmula del calor rechazado. Balance de energía del motor frigorífico. Calor rechazado, ¿cuál es la fórmula? Calor absorbido menos trabajo. ¿Cuánto? Calor absorbido menos trabajo. Calor absorbido menos Trabajo. trabajo. No sé qué dice el resto. Tienes que analizarlo de la misma manera. Veamos lo que sale. Calor absorbido son 900 watts. Menos el trabajo son 600. ¿cuánto de eso? 300. Está bien, está mal. Está mal. Yo creo que se debe sumar porque. Pero tiene que ser un análisis. No tiene que ser a la chunque. No, porque, o sea, en la Porque fórmula lo que el entra calor, en la- el calor absorbido, acá por ejemplo, debiese entregar lo mismo que sale. Debiésemos llegar a 1500 watts. Sí, pero por eso. Pero el calor no veamos rechazado calor. es el Analicemos. caudal absorbido más el trabajo. Veanlo por esto. Po. ¿Cómo es el calor? ¿Cuáles son las energías que ingresan? El calor absorbido. Calor absorbido e ingresa trabajo. ¿Qué sale? El calor Calor absorbido rechazado. más el trabajo. Calor ¿Qué rechazado. es? Entonces, el calor rechazado va a ser igual a la suma de las energías que ingresan. Sí, debería ser calor Trabajo absorbido más más el trabajo. calor Calor absorbido. Pero tienen que analizarlo así. No lo analicen por el valor. ¿Ya? No que tiene que dar 1500, eso hay que sumarlo, no. Analícenlo por el. Es que exactamente lo contrario que pasa con el motor del lado. Exacto. Eso, denle un análisis. ¿Ya? Entonces esto daría 1500. ¿Ya? Y ahí colocamos en práctica los dos motores de Carnot. El reversible y el irreversible. O sea, perdón, no el irreversible, el invertido, que es el motor frigorífico. Entonces, con 1500. ¿Ya? ¿Profesor? ¿El RF qué significa? Motor frigorífico. Balance de energía del motor frigorífico. Uy, te la escoba con la inflación, ¿eh? ¿Inflación, profe? ¿Cómo de qué? ¿De inflación? ¿Sí? ¿Por qué? Estamos llegando a valores históricos anuales de inflación. Bien. Afecta para pensiones de alimentos, para la canasta básica, afecta para todo lo que, o sea, degrada el valor del peso chileno, afecta también para los dividendos, para los que pagan dividendos. No debería afectar para los gastos básicos, pero sí, de alguna manera, afectando, no directamente, pero indirectamente igual está afectando, eso está construyendo. Pero eso tiene otra explicación. Está yendo la escoba. Estamos llegando a valores de casi 12% anuales. Eso es terrible. Algunos de ustedes que pagan como padres de familia, no sé, pagan dividendos, pensión alimenticia por ahí. Todo eso sube. Recuerden que las pensiones alimenticias se reajustan de acuerdo al índice de precios del consumidor cada 6 meses. Al que paga pensión y no lo hace, está en la pelota. Tiene que hacerlo. Se lo digo porque yo a veces he hablado, yo pago pensión de alimentos. Y siempre lo supe, pero hay gente que no lo sabe, entonces, y la mujer menos, porque si no está demandada, porque no lo sabe. Porque cada 6 meses, obviamente, esa pensión tiene que ajustarse y a veces pasa mucho tiempo donde le pagan la misma pensión y una vez se conversa, oye, ¿cuánto le pagáis para saber si estamos? No, le doy 100 lucas y hace cuánto, hace como 10 años. Se compara hasta las pelotas. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse esa pensión, pues es como si yo le pagara 100 lucas a usted por su sueldo y en 20 años más le siguiera pagando las 100 lucas. Con esas 100 lucas, usted 20 años atrás no compra lo mismo en el supermercado. No, o sea, así pues cambia, pero se le reajusta nomás y sería. Se le debe reajustar, sí, pues, pero el problema es que la persona que lleva mucho tiempo
Después De harta la plata. un ejemplo hipotético, después de 20 años a 100 lucas son 250, por poner un ejemplo. Y eso se debe pagar retroactivo.